Según lo prometido, vamos a empezar el día de hoy con la primera parte del libro The Smoky God, o El Dios Humeante. Dice así: Viaje al interior de la Tierra es un libro que es contado como que sus hechos realmente sucedieron, escrito por Willis George Emerson en 1908, que describe las aventuras de Olaf Jansen, un marinero noruego que navegó con su padre a través de una entrada al interior de la Tierra en el Polo Norte. La trama cuenta que por 2 años Jansen vivió con los habitantes de una red de colonias subterráneas que, según Emerson, el escritor, tenían 12 pies de alto o 3.66 metros y cuyo mundo estaba iluminado por un sol central humeante. Se dice que su ciudad capital es el original jardín del Edén. Trabajos posteriores de otros autores, tales como Agartha, Secretos de ciudades subterráneas, han identificado la civilización que Jansen encontró como Agartha, una mítica ciudad subterránea, aunque Emerson nunca usó ese nombre. El Dios humeante o Un viaje al mundo interior. Dice Platón: Él es el Dios que se sienta en el centro, en el ombligo de la tierra, y es el intérprete de la región para toda la humanidad. Primera parte. Me temo que la aparentemente increíble historia que estoy a punto de relatar se considerará el resultado de un intelecto distorsionado, posiblemente inducido por el glamour de revelar un maravilloso misterio, en lugar de un registro veraz de las experiencias sin paralelo relacionadas por un Olaf Jansen, cuya elocuente locura atrajo tanto mi imaginación que todo pensamiento de una crítica analítica ha sido efectivamente disipado. Marco Polo, sin duda, se moverá inquieto en su tumba ante la extraña historia a la que estoy llamado a narrar, una historia tan extraña como un cuento de Munchausen. También es incongruente que yo, un incrédulo, sea el que edite la historia de Olaf Jansen, cuyo nombre ahora se le da por primera vez al mundo, pero que en lo sucesivo debe clasificarse como una eminencia de la Tierra. Confieso libremente que sus declaraciones no admiten ningún análisis racional, pero tienen que ver con el profundo misterio sobre el helado norte que durante siglos ha llamado la atención de científicos y laicos por igual. Sin embargo, por mucho que estén en desacuerdo con los manuscritos cosmográficos del pasado, se puede confiar en estas simples declaraciones como un registro de las cosas que Olaf Jansen afirma haber visto con sus propios ojos. Cientos de veces me he preguntado si es posible que la geografía del mundo esté incompleta y que la sorprendente narrativa de Olaf Jansen se base en hechos demostrables. El lector puede ser capaz de responder estas preguntas a su propia satisfacción, sin importar cuán lejos el cronista de esta narración pueda haber llegado a una convicción. Sin embargo, a veces ni siquiera yo sé si me han alejado de una verdad abstracta los ignes fatui de una superstición inteligente, o si los hechos aceptados hasta ahora, después de todo, se basan en la falsedad. Puede ser que el verdadero hogar de Apolo no estuviera en Delfos, sino en ese antiguo centro terrestre del que habla Platón, donde dice: el verdadero hogar de Apolo se encuentra entre los hiperbóreos, en una tierra de vida perpetua, donde la mitología nos dice de 2 palomas que volaban desde los 2 extremos opuestos del mundo. Se encontraron en esta hermosa región, el hogar de Apolo. De hecho, según Hecateo, Leto, la madre de Apolo, nació en una isla en el océano Ártico, mucho más allá del viento del norte. No es mi intención intentar una discusión sobre la teogonía de las deidades ni la cosmogonía del mundo. Mi simple deber es iluminar el mundo con respecto a una porción del universo hasta ahora desconocida, como fue visto y descrito por el viejo vikingo Olaf Jansen. El interés en la investigación del norte es internacional. 11 naciones están involucradas o han contribuido al peligroso trabajo de tratar de resolver el misterio cosmológico restante de la Tierra. Hay un dicho antiguo, como las colinas, que la verdad es más extraña que la ficción, y de la manera más sorprendente me han traído este axioma a casa en las últimas 2 semanas. Eran solo las 2 de la madrugada cuando me desperté de un sueño reparador por culpa del timbre de mi puerta. El inoportuno perturbador resultó ser un mensajero que llevaba una nota garabateada casi hasta el punto de no entenderse de un viejo vikingo llamado Olaf Jansen.
Después de mucho descifrar, entendí la escritura que simplemente decía: estoy enfermo, voy a morir. Ven. La llamada era imperativa y no perdí tiempo en prepararme para cumplir. Quizás también podría explicar aquí que Olaf Jansen, un hombre que recientemente celebró sus 95 años, ha vivido durante los últimos 6 años viviendo solo en un simple bungalow en Glendale, a poca distancia del distrito comercial de Los Ángeles, California. Hace menos de 2 años, una tarde, mientras caminaba, fui atraído hacia la casa de Olaf Jansen y su entorno hogareño, hacia su dueño y ocupante, a quien luego conocí como creyente en el antiguo culto a Odín y Thor. Había una gentileza en su rostro y una expresión amable en los agudos ojos grises de este hombre que había vivido más de 80 años y 10. Y además una sensación de soledad que atrajo mi simpatía. Ligeramente encorvado y con las manos entrelazadas tras él, caminaba de un lado a otro con paso lento y medido, ese día cuando nos conocimos. Apenas puedo decir qué motivo particular me impulsó a detenerme en mi caminata y entablar conversación con él. Parecía complacido cuando lo felicité por el atractivo de su bungalow y por las vidiflores bien cuidadas que se agrupaban en profusión sobre sus ventanas, techo y amplia plaza. Pronto descubrí que mi nuevo conocido no era una persona común, sino una persona profunda e instruida en un grado notable. Un hombre que en los últimos años de su larga vida había profundizado en los libros y se había fortalecido en el poder del silencio meditativo. Lo animé a hablar y pronto deduje que había residido solo 6 o 7 años en el sur de California, pero había pasado los 12 años anteriores en uno de los estados del Medio Oriente. Antes había sido pescador frente a las costas de Noruega, en la región de las islas Lofoten, desde donde había hecho viajes aún más al norte, a Spitsbergen e incluso a Franz Josef Land. Cuando me comencé a despedir, parecía reacio a que me fuera y me pidió que volviera. Aunque en ese momento no pensé en ello, recuerdo ahora que hizo un comentario peculiar cuando extendí mi mano para despedirme. ¿Regresarás?, preguntó. Sí, volverás algún día. Estoy seguro que lo harás y te mostraré mi biblioteca y te contaré muchas cosas con las que nunca has soñado, cosas tan maravillosas que es posible que no me creas. Riendo le aseguré que no solo volvería, sino que estaría listo para creer lo que sea que eligiera para contarme sobre sus viajes y aventuras. En los días que siguieron, conocí bien a Olaf Jansen y poco a poco me contó su historia tan maravillosa que es muy atrevida y desafía la razón y las creencias. El viejo vikingo siempre se expresó con tanta seriedad y sinceridad que sus extrañas narraciones me cautivaron. Entonces llegó la llamada del mensajero esa noche y en menos de 1 hora estaba en el bungalow de Olaf Jansen. Estaba muy impaciente por la larga espera, aunque después de haber sido convocado había venido inmediatamente a su lado. «Debo apresurarme», exclamó, mientras aún sostenía mi mano como saludo. «Tengo mucho que decirte que no sabes y no confiaré en nadie más que en ti. Ya me di cuenta», continuó apresuradamente, «que no sobreviviré a la noche. Ha llegado el momento de unirme a mis padres en el buen sueño». Ajusté las almohadas para que se sintiera más cómodo y le aseguré que me alegraba poder servirlo de cualquier manera posible, ya que comenzaba a darme cuenta de la gravedad de su condición. La tardanza de la hora, la quietud de los alrededores, la extraña sensación de estar solo con el moribundo, junto con su extraña historia, todo combinado para hacer que mi corazón latiera rápido y fuerte con un sentimiento para el que no tengo nombre. De hecho, hubo muchas veces esa noche junto al sofá del viejo vikingo y han habido muchas veces desde entonces cuando una sensación en lugar de una convicción se apoderó de mi alma y parecía que no solo le creía, sino que realmente veía las extrañas tierras, las extrañas personas y el extraño mundo del que me contaba y me parecía escuchar el poderoso coro orquestal de 1000 vigorosas voces. Durante más de 2 horas pareció dotado de una fuerza casi sobrehumana. Hablaba rápidamente y, según todas las apariencias, racionalmente. Finalmente puso en mis manos ciertos datos, toscos dibujos y mapas. «Estos», dijo en conclusión, «los dejo en tus manos. Si puedo tener tu promesa de dárselos al mundo, moriré feliz, porque deseo que la gente sepa la verdad, porque entonces todo misterio sobre la tierra congelada del norte será explicada. No hay posibilidad de que sufras el destino que yo sufrí.
No te pondrán grilletes ni te encerrarán en un manicomio, porque no estarás contando tu propia historia, sino la mía. Y yo, gracias a los dioses Odín y Thor, estaré en mi tumba, y por lo tanto más allá del alcance de los incrédulos que me perseguirían. Sin pensar en los resultados de largo alcance que conllevaba la promesa o el prever las muchas noches de insomnio que la obligación me ha traído desde entonces, le di la mano y con ella la promesa de cumplir fielmente su último deseo. Cuando salió el sol sobre los picos de San Jacinto, muy al este, el espíritu de Olaf Jansen, el navegante, el explorador y el adorador de Odín y Thor, el hombre cuyas experiencias y viajes, como están relatados, no tienen paralelo en la historia del mundo, falleció y me quedé solo con la muerte. Y ahora, después de haber pagado los últimos y tristes ritos a este extraño hombre de las islas Lofoden y al aún más lejano hacia el norte, el valiente explorador de regiones congeladas, quien en sus años en declive, después de haber superado la marca de los 80, había buscado un asilo de paz reparadora en la soleada California, me comprometeré en hacer pública su historia. Pero antes que nada, permítanme compartir una o dos reflexiones. Generaciones siguen a generaciones y las tradiciones del pasado brumoso se transmiten de padre a hijo, pero por alguna extraña razón, el interés por el congelado desconocido no disminuye con los años que pasan, ya sea en las mentes de los ignorantes como de los tutores. Con cada nueva generación, un impulso inquieto agita los corazones de los hombres para capturar la ciudadela velada del Ártico, el círculo del silencio, la tierra de los glaciares, los desechos fríos de las aguas y los vientos que son extrañamente cálidos. El interés creciente se manifiesta en los icebergs montañosos y se consagran especulaciones maravillosas sobre el centro de gravedad de la Tierra, la cuna de las mareas, donde las ballenas tienen sus viveros, donde la aguja magnética se vuelve loca, donde la aurora boreal ilumina la noche y donde los espíritus bravos y valientes de cada generación se atreven a aventurarse y explorar desafiando los peligros del norte más lejano. Una de las obras más capaces de los últimos años es Paraíso Encontrado o La cuna de la raza humana en el Polo Norte de William F. Warren. En su volumen cuidadosamente preparado, el señor Warren casi choca contra la verdad, pero aparentemente se lo perdió por completo, si la revelación del viejo vikingo es cierta. El doctor Orville Livingston Leach, científico, en un artículo reciente dice: las posibilidades de una tierra dentro de la Tierra me llamaron la atención por primera vez cuando cogí una geoda a orillas de los grandes lagos. La geoda es esférica y aparentemente una piedra sólida, pero cuando se rompe se descubre que está hueca y cubierta de cristales. La Tierra es solo una gran forma de geoda, y la ley que creó la geoda en su forma hueca indudablemente moldeó la Tierra de la misma manera. Al presentar el tema de esta casi increíble historia contada por Olaf Jansen y complementada con burdos manuscritos, mapas y dibujos que se me han confiado, se encuentra una introducción adecuada en la siguiente cita. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y otra cita, Dios creó al hombre a su propia imagen. Por lo tanto, incluso en las cosas materiales, el hombre debe ser semejante a Dios porque se asemeja al Padre. Un hombre construye una casa para él y su familia. Los porches o terrazas están todos fuera y son secundarios. El edificio está realmente construido para las comodidades internas. Olaf Jansen hace el sorprendente anuncio a través de mí, un instrumento humilde, que de la misma manera Dios creó la tierra desde el interior, es decir, para sus tierras, mares, ríos, montañas, bosques y valles, y para sus otras comodidades internas, mientras que la superficie exterior de la tierra es simplemente la terraza, el porche, donde las cosas crecen en comparación, pero escasamente, como el líquen en la ladera de la montaña, aferrándose decididamente a su simple existencia. Toma una cáscara de huevo y de cada extremo rompe un pedazo del tamaño del extremo de un lápiz. Extrae su contenido y luego tendrás una representación perfecta de la tierra de Olaf Jansen. La distancia desde la superficie
interior a la superficie exterior, según él, es de unas 300 millas o 483 kilómetros. El centro de gravedad no está en el centro de la Tierra, sino en el centro del caparazón o corteza. Por lo tanto, si el grosor de la corteza terrestre o caparazón de la Tierra es de 300 millas, el centro de gravedad está a 150 millas o 241 kilómetros debajo de la superficie. En sus libros de registro, los exploradores del Ártico nos cuentan la inmersión de la aguja mientras el barco navega en regiones del extremo norte más conocido. En realidad están en la curva, en el borde del caparazón, donde la gravedad aumenta geométricamente y mientras la corriente eléctrica aparentemente sale disparada hacia el espacio, hacia la idea del fantasma del Polo Norte. Esta misma corriente eléctrica cae nuevamente y continúa su curso hacia el sur a lo largo de la superficie interior de la corteza terrestre. En la cúspide de su trabajo, el capitán Sabine ofrece una serie de experimentos para determinar la aceleración del péndulo en diferentes latitudes. Esto parece haber resultado del trabajo conjunto de Peary y Sabine. Él dice: el descubrimiento accidental de que un péndulo, al ser retirado de París al vecindario del Ecuador, aumentó su tiempo de vibración, dio el primer paso para nuestro conocimiento actual de que el eje polar del globo es menor que el ecuatorial, que la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra aumenta progresivamente desde el Ecuador hacia los polos. Según Olaf Jansen, al principio este viejo mundo nuestro fue creado únicamente para el mundo interior, donde se encuentran los 4 grandes ríos: el Éufrates, el Pisón, el Gijón y el Hiddekel. Estos mismos nombres de ríos, cuando se aplican a las corrientes en la superficie exterior de la Tierra, son puramente tradicionales de una antigüedad más allá de la memoria del hombre. En la cima de una montaña alta, cerca de la fuente principal de estos 4 ríos, Olaf Jansen, el vikingo, afirma haber descubierto el jardín del Edén, perdido hace mucho tiempo, el verdadero ombligo de la Tierra, y haber pasado 2 años estudiando y haciendo un reconocimiento de esta maravillosa tierra interna, exuberante, con una vida vegetal estupenda y abundante, con animales gigantes. Una tierra donde la gente vive hasta tener cientos de años de edad, según la orden de Matusalén y otros personajes bíblicos. Una región donde 1/4 de la superficie interior es agua y 3/4 es tierra, donde hay grandes océanos y muchos ríos y lagos, donde las ciudades son superlativas en construcción y magnificencia, donde los medios de transporte están tan adelantados a los nuestros como nosotros, con nuestros jactanciosos logros, adelantamos a los habitantes del África más obscura. La distancia directamente a través del espacio desde la superficie interna a la superficie interna es de aproximadamente 600 millas o 966 kilómetros, menos que el diámetro reconocido de la Tierra, que es de 7.917.5 millas o 12.742 kilómetros. En el centro idéntico de este vasto vacío está el sitio de la electricidad, una gigantesca bola de fuego rojo sin brillo, no sorprendentemente brillante, sino rodeada por una nube blanca, suave y luminosa que emite un calor uniforme y se mantiene en su lugar, en el centro de este espacio interno por la inmutable ley de la gravedad. Esta nube eléctrica es conocida por la gente interna como la morada de el Dios humeante. Creen que es el trono del Altísimo. Olaf Jansen me recordó cómo en los viejos tiempos de la universidad todos estábamos familiarizados con las demostraciones de movimiento centrífugo en el laboratorio que claramente demostraban que si la Tierra era sólida, la rapidez de su revolución sobre su eje la haría destrozarse en 1000 fragmentos. El viejo vikingo también sostuvo que desde los puntos más lejanos de las islas de Spitsbergen y Franz Josef Land se pueden ver anualmente bandadas de gansos volando aún más hacia el norte, tal como los marineros y exploradores muestran en sus libros de registro. Ningún científico ha sido lo suficientemente audaz como para intentar explicar, incluso para su propia satisfacción, hacia qué tierras estas aves aladas están siendo guiadas por su sutil instinto.
Sin embargo, Olaf Jansen nos ha dado una explicación mucho más razonable. También se explica la presencia del mar abierto en Northland. Olaf Jansen afirma que la abertura, entrada o agujero del norte, por así decirlo, tiene aproximadamente 1.400 millas de ancho o 2.253 kilómetros. En relación con esto, leamos lo que escribe Explorer Nansen en la página 288 de su libro. Nunca he navegado de manera tan espléndida. Hacia el norte, constantemente hacia el norte con un buen viento, tan rápido como el vapor y la vela pueden llevarnos, en mar abierto, millas tras millas, guardia tras guardia, a través de estas regiones desconocidas, siempre más y más despejados de hielo. Casi se podría decir, ¿cuánto durará? El ojo siempre gira hacia el norte cuando uno camina por el puente, está mirando hacia el futuro, pero adelante siempre hay el mismo cielo oscuro que significa mar abierto. Nuevamente, el Norwood Review of England en su edición del 10 de mayo de 1884 nos dice: no admitimos que haya hielo hasta el polo. Una vez dentro de la gran barrera de hielo, un nuevo mundo irrumpe sobre el explorador. El clima es suave como el de Inglaterra y después balsámico como las islas griegas. Algunos de los ríos internos, afirma Olaf Jansen, son más grandes que nuestros ríos Mississippi y Amazonas combinados en cuanto al volumen de agua transportada. De hecho, su grandeza es ocasionada por su ancho y profundidad en lugar de su longitud, y es en las desembocaduras de estos poderosos ríos, a medida que fluyen hacia el norte y hacia el sur a lo largo de la superficie interior de la Tierra, que se encuentran enormes icebergs, algunos de ellos de 15 a 20 millas de ancho, 24 a 32 kilómetros, y de 40 a 100 millas de largo, 64 a 160 kilómetros. No es extraño que nunca se haya encontrado un iceberg en el océano Ártico o Antártico que no esté compuesto de agua dulce. Los científicos modernos afirman que la congelación elimina la sal, pero Olaf Jansen opina de manera diferente. Antiguos escritos hindúes, japoneses y chinos, así como jeroglifos de las razas extintas del continente americano, todos hablan de la costumbre de adorar al sol. Y es posible, a la luz sorprendente de las revelaciones de Olaf Jansen, que la gente del mundo interior, atraída por los destellos del sol que brillaba sobre la superficie interior de la Tierra, ya sea desde la abertura norte o sur, hubieran quedado insatisfechos con el dios humeante, el gran pilar o nube madre de electricidad, y cansados de su atmósfera continuamente suave y agradable, siguieran la luz más brillante y finalmente fueran conducidos más allá del cinturón de hielo y dispersados sobre la superficie exterior de la Tierra a través de Asia, Europa, América del Norte y más tarde África, Australia y América del Sur. Esto se encuentra en Popular Science Monthly, octubre de 1883, en la página 753, donde M. Lemarquis G. de Saporta nos dice: se deduce que el hombre que salió de una región madre aún indeterminada, pero que varias consideraciones indican que estuvo en el norte, se haya propagado en varias direcciones, que sus migraciones hayan sido constantemente de norte a sur. Es un hecho notable que a medida que nos acercamos al Ecuador, la estatura de la raza humana decrece, pero los patagónicos de América del Sur son probablemente los únicos aborígenes del centro de la Tierra que salieron a través de la abertura generalmente designada como el Polo Sur y se les llama la raza gigante. Olaf Jansen afirma que al principio el mundo fue creado por el gran arquitecto del universo, para que el hombre pudiera morar en su superficie interior, que desde entonces ha sido el hábitat de los elegidos. Los que fueron expulsados del jardín del Edén trajeron su historia tradicional con ellos. La historia de las personas que viven dentro contiene una narrativa que sugiere la historia de Noé y el arca con la que estamos familiarizados. Navegó, como lo hiciera Colón, desde cierto puerto hacia una extraña tierra de la que había oído hablar muy al norte, llevando consigo todo tipo de bestias de los campos y aves del aire, pero nunca más se supo de él. En los límites del norte de Alaska y aún más frecuentemente en la costa siberiana, se encuentran depósitos de huesos que contienen colmillos de marfil en cantidades tan grandes como para sugerir los lugares de enterramiento de la antigüedad.
según el relato de Olaf Jansen, provienen de la gran vida animal prolífica que abunda en los campos y bosques y en las orillas de numerosos ríos del mundo interior. Los materiales fueron atrapados en las corrientes oceánicas o transportados en témpanos de hielo y se han acumulado como madera a la deriva en la costa siberiana. Esto ha estado sucediendo durante siglos y, por lo tanto, estos misteriosos depósitos de huesos. Sobre este tema, William F. Warren, en su libro ya citado, páginas 297 y 298, nos dice: las rocas árticas hablan de una Atlántida perdida más maravillosa que la de Platón. Los lechos de marfil fósil de Siberia exceden cualquier maravilla del mundo. Desde los días de Plinio, al menos, han estado constantemente siendo explotados y siguen siendo la sede principal de suministro. Los restos de mamuts son tan abundantes que, como dice Gratakap, las islas del norte de Siberia parecen estar construidas de abundantes huesos. Otro escritor científico, hablando de las islas de Nueva Siberia, al norte de la desembocadura del río Lena, usa este lenguaje. Grandes cantidades de marfil se extraen del suelo cada año. De hecho, se cree que algunas de las islas no son otra cosa que una acumulación de madera a la deriva y de cuerpos de mamuts y otros animales antediluvianos congelados todos juntos. De esto, podemos inferir que durante los años transcurridos desde la conquista rusa de Siberia se han recolectado colmillos útiles de más de 20.000 mamuts. Pero ahora, la historia de Olaf Jansen. Lo doy en detalle tal como lo estableció él mismo en el manuscrito y entretejido en el cuento. Tal como él los colocó, hay ciertas citas de trabajos recientes sobre la exploración del Ártico que muestran cuán cuidadosamente el viejo vikingo comparó con sus propias experiencias las de otros viajeros al norte helado. En el siguiente video continuamos con la segunda parte de este libro. Gracias. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.